Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Os estaréis preguntando qué hace una fundación como esta, Fundación Global Caja H22, en un evento como este. No somos la Fundación Bertelsmann, David, aunque te diré que hemos trabajado con ellos en alguna ocasión. Ellos están mucho más centrados en lo que es la FP, pero nosotros somos una fundación de desarrollo regional. No temáis, no os voy a contar la fundación porque daría para largo, pero sí me gustaría pues contaros un poco que desde el origen de la fundación tenemos una relación muy estrecha con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que nos invita y a la cual aprovecho este momento para agradecer de nuevo la invitación a este acto. Ha sido muy bonito escucharos y aprender de la inspección y ver cómo trabajáis los orientadores, que algo y un poquito conocemos de vosotros. Como Fundación de Desarrollo Regional nos hemos acercado a los jóvenes en múltiples ocasiones y sí que me gustaría invitaros a que conozcáis, si tenéis esa curiosidad, la web de la Fundación Global Caja, porque hacemos muchos proyectos que quizás sean interesantes para los jóvenes con los que trabajáis. De hecho, hoy se publica en el portal de educación una de estas colaboraciones que hacemos con la Consejería, que se llama Startup English, que es un programa que hacemos en Irlanda de inmersión lingüística, pero además de entrenamiento. Nosotros le llamamos un programa de entrenamiento para emprendedores, ¿vale? Así que os invito a echar un vistazo si os apetece y tenéis ahí un huequín, si podemos ser facilitadores. Me ha encantado porque he escuchado la inspección, además, utilizando estos verbos, ¿no? El facilitar, el acercarse, tal, algo que está también muy cercano a nosotros. Con esa, digamos, ese origen cooperativo que tenemos, nos gusta facilitar y compartir aquello que a nosotros nos ha servido en algún momento y por eso estamos aquí, y aquí hago la unión y os presento a Pilar Gómez Acebo. Pilar Gómez Acebo es patrona de la Fundación Global Caja Horizonte 22, es consejera, ¿vale? Consejera de esta y múltiples empresas, algunas cotizando en el IBEX, de grandes aseguradoras, entidades financieras, etcétera. Ella, os diré que es licenciada en Ciencias Sociales. Os puedo leer el currículum, pero estaríamos aquí otras 2 horas, tanto como hablar con ese currículum vitae morte, ¿no?, que dicen, mortis. Es máster en Dirección de Empresas, en Recursos Humanos. Es una gran conocedora del ser humano. Yo siempre digo que todos deberíamos tener una Pilar Gómez Acebo en nuestras carreras profesionales. Vosotros sois orientadores en edades más tempranas, pero fijaros que en la empresa y en los últimos años han proliferado la figura del orientador, del coach, que te acompaña, esa figura del acompañamiento que también habéis hablado esta mañana, tan importante. Pilar dirige además, y yo diría que abandera a nivel nacional, no voy a decir esta lucha, pero sí esta fuerza, ¿no?, que le pones para conseguir que las mujeres tengan y ocupen puestos en el ámbito de la empresa, en el lugar de la dirección, que hasta ahora, pues bueno, no teníamos ese papel tan relevante. Y de hecho, ella da a luz en la Fundación un programa que se llama Mujer Empresaria Emprendedora Directiva, del cual llevamos 4 promociones y que intenta generar esa red tan importante también de apoyo, de buscar esos referentes, ¿no?, a nivel regional. Y ella no solo lo creó, sino que además lo impulsa, lo protege, lo cuida, lo acompaña, y cada año o cada 2 años, porque es un programa bianual, pues nace una nueva promoción. Ella es presidenta de honor de FEDEPE, que es la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Es vicepresidenta de CC, tiene múltiples cargos de dirección en distintas empresas, vicepresidenta del Club de Consejeros, y os puedo seguir diciendo. Pero como os decía, lleva trabajando e incluso conoce muy bien la FP, porque desde el 86 del 78 al 86 trabajó en la FP, y era en aquel momento cuando se empezaba a hablar y se intentaba cambiar ese estigma que tenía la FP, que yo creo que ya, gracias a personas como Maite Company, se está quitando, ¿no?, en la región y a nivel nacional, y generó mucho debate acerca de ello. Lleva trabajando también muchos años en Outplacement y nos ha acompañado, asesorado, entre ellas a quien les habla. Así que, sin más, os dejo con Pilar Gómez Acebo. Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Me sumo a todos los agradecimientos y entramos un poco en harina para un poco ver todo lo que nos da tiempo. En primer lugar, pues he hecho una chuleta mientras hablaban, porque cuando hay un buen escenario previo hay que aprovecharlo. Y se ha hablado de la diferencia entre vocación y profesión. Yo solo puedo decir una cosa: el que
usa su vocación triunfa en la profesión. El que va a la profesión normalmente se estampa varias veces por el camino. Y vocación tiene todo el mundo sin excepción. Y yo les pregunto, pero desde el top hasta la base, a la gente, y los levanto en algún consejo, incluso cuando les digo en qué eres mejor que los demás. Si no lo sabes, sobras. Porque si no sabes en qué eres mejor de los demás, te vas a defender de todos los demás. Y la gente no ha dedicado ni un minuto de su vida a saber en qué es mejor que los demás. Y luego les pregunto, que hablaremos al final, ¿habéis hecho el mapa de éxito? Y nadie tiene el mapa de éxito y se quedan tan contentos. Y están dirigiendo miles de empleos. Pues el mapa de éxito es aquello donde los demás se han beneficiado de mí. Y no yo de los demás. Ese giro es fundamental. Y vamos un poco a entrar en los cómo. Yo, como alumna en Estados Unidos, me asomé, participé en una clase donde la profesora entró y nos dijo de entrada: tenéis todos un 10, no lo perdáis, frente al ganaros el 5. Resultado, índice de fracaso escolar de casi 0 a el índice que barajamos aquí por ganaros el 5. Y es que no creemos en la persona. Y como no creemos en la persona, y no quiero, porque es que me apetecía hacer otra ponencia después de escucharos, distinta, pero fijaros, tenemos 2 lóbulos en el cerebro. Y curiosamente, solo y exclusivamente, adrede, no por casualidad, sino por causalidad, solo nos han desarrollado el izquierdo. El de racional, lógico y cerebral. Y en eso la inteligencia artificial nos va a quitar de en medio a todos, sobramos. Sin embargo, el lóbulo derecho, el emocional, por suerte a la inteligencia artificial le queda mucho por alcanzarnos. Porque la inteligencia artificial, todo el ámbito computacional, es cúmulo de datos. Y claro, tienen muchos más datos y son mucho más rápidos que nosotros, sobramos. ¿Dónde vamos por delante? Y esto no se les está enseñando a los chavales con todo el chat GPT-4 y toda la problemática que está generando. ¿Dónde le damos tiento y raya a la inteligencia emocional? Haciendo quiebros. La inteligencia artificial no sabe hacer quiebros. Y mandamos nosotros. Y esto se puede entrenar a todos los chavales. Y efectivamente, que no me quiero dejar nada, la FP siempre ha tenido el estigma de segunda división. Esto, y hemos debatido mucho si cambiar el nombre, si reformular para que sea admitida. Y yo he cogido con altos cargos, que empiezas a hablar de geoestratégica, política, social, económica y varios ETCs, y terminas hablando de los hijos porque es lo que les preocupa. Y resulta que cuando les dices y le hablas de FP de los hijos, ¿cuál es el problema? Que tenemos que trabajar en la FP. Vanidad y estatus. No admiten muchas familias que los hijos hagan FP por problema de vanidad y estatus. Contestación, es decir, de esto se trata, de entrenarnos a ir por delante y no a sufrir las consecuencias. Pues yo les digo, y son altos cargos, les digo, ¿sabéis que los 2 hombres más ricos de España no tienen estudios universitarios? Ahora me lo cuentas. Ni Juan Roch ni Amancio tienen estudios universitarios, son los 2 más ricos de España. Cuando quieras, vuelves. Entonces, es que de alguna manera no sabemos identificar la vocación porque no creemos en la persona, sino en el sistema. Y solo la persona cambia el sistema va a doblegar siempre per se a la persona. Y esto un poco pues debe estar en la base, porque efectivamente me tocó en el 86 traer el outplacement a España, y me ha tocado bregar con paro de jóvenes, de despidos masivos de 3.000 y 4.000 mineros, que ni currículum ni falta que les hace, y altos directivos. Y he podido demostrar a 8 ministros de Trabajo
que el paro de larga duración es siempre un problema de aislamiento y soledad, nunca profesional. Y esto, pues, como no nos lo planteamos, seguimos creciendo en el paro de larga duración. Ahora vamos a ver una serie de preguntas que nos pueden ayudar a esto, porque yo creo que nos han puesto previamente un escenario ideal. Vamos a trabajar un poquito en los cómo, porque efectivamente el problema está fuera y la solución es interna. Pero esa es la clave que en el hemisferio izquierdo no nos han entrenado adrede para manejarnos. Bien, pues China, que es todo, en estos momentos China ya ha adelantado a Estados Unidos, salvo en armamento, va mandando y liderando en el mundo. Y ya tiene reemplazado el 90% de los trabajadores por robots. 90%, cuidado con eso de la digitalización. Y la producción se ha elevado un 250% con cero, prácticamente reduciendo un 80% los defectos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que o combinamos el mundo analógico y digital, o si les focalizamos a uno de los dos solos, estamos focalizando a el fracaso. Bien, pues muy rápidamente, este es un poquito el ámbito donde, allá donde la inteligencia artificial pueda sustituir, va a sustituir los empleos, por supuesto. Todo lo que es computación, de alguna manera. O incluso el otro día me hablaba un doblador de películas que ya la inteligencia artificial tiene una simulación donde dobla a los personajes mejor que los reales. Es decir, que ven en peligro sus puestos de trabajo. Hay profesiones, por supuesto, en el mundo médico. ¿Por qué? Porque ahí está todo por hacer. Es que estamos en pañales. Todo el proceso del cerebro se desconoce absolutamente y queda todo por hacer. Y ese es apasionante, un mundo apasionante para muchos jóvenes y para mucha gente que de verdad quiere cambiar y mejorar las cosas. Y todos los aspectos de ingenierías que van a ser necesarios para determinadas operaciones de la inteligencia artificial. Las del futuro. Bueno, pues ya INESDI, que todos los años da un listado de profesiones, pero por favor que alguien me defina el puesto de trabajo de arqueólogo de basura espacial. Es que los puestos de trabajo que van a venir no tenemos ni idea, no tienen nada que ver con lo que hay hoy. Luego, vamos a trabajar un poco esa otra parte de la persona, de observación y escucha, porque eso es lo que nos permite ir por delante. Lo demás, pues nos lo van a ir cambiando y vamos a ir por detrás de lo que otros quieren, con lo cual va a haber el paro que otros quieran. Bien, pues esto es lo que hace que en estos momentos no casen los entrenamientos en formación profesional con las demandas de las empresas. ¿Por qué? Porque el arqueólogo de basura espacial, pues vete tú a quién responde a ese perfil. Bueno, pues en estos momentos esta es un poco la realidad donde tenemos que también acercarnos. Y en el mundo de la inteligencia artificial, con todos los peligros que está generando ese chaval que se ha suicidado en Bélgica porque le retó el chat GPT-4, le retó al suicidio y fue y se suicidó. Entonces, esos son los peligros que hay, pero también hay beneficios. Nosotros estamos llevando a muchos casos empresas que ya tienen establecida inteligencia artificial para que los chavales lo vean y comprueben y puedan preguntar en directo a empresas qué están haciendo, qué está funcionando y qué no. Y eso permite siempre ir por delante y que los chavales de verdad salten en aquello que les atrae, les gusta y responde a su esencia interna, que es la que les va a dar el éxito. Además, en los resultados de las búsquedas de empleo sigue estando por delante, en primer lugar, las relaciones personales. Y es algo, yo creo que los expertos que estáis aquí de ese mundo, los chavales saben relacionarse. Porque tienen tropecientos mil amigos en Twitter. Están más solos que la una. Soledad y aislamiento. Pues sigue siendo la mayor clave de encontrar un puesto de trabajo. El trato, el cómo acercarse a los demás, el cómo llegar a la persona. No vender currículum vitae, que como decía Carla, es currículum mortis. Bien, pues esto tiene un poco su esencia en lo que Hanson y Naps ya desde el 97 venían diciendo,
no se ve el rojo. Bueno, ¿qué se le ha hecho a las personas en esa parte del cerebro? Pues que se les ha enseñado al control económico, influencia financiera, intereses. Se le ha enseñado el mundo externo. Y claro, el mundo externo van a ir siempre por detrás, porque va a ir muy por delante. ¿Dónde no se les ha formado y tienen la clave de juego y de éxito? En el mundo interno. Y lo que ellos demostraron es que en el momento que una persona, su diámetro interno, de puertas para adentro, es mayor que el ámbito donde tiene que trabajar, esa persona triunfa. Cuando el conocimiento, el saber sé internamente es más pequeño que cualquiera de los ámbitos que le toquen en la vida, va por detrás y va a fallar. ¿Dónde está nuestra gente? ¿Cuál es su diámetro interno? Y además funciona todo el sistema educativo por galones externos en vez de por galones internos. Yo he levantado a un presidente de un banco porque no me aguantó 15 segundos mirándome a los ojos en silencio, sin problema. Y se levantó, se fue y era presidente de banco y yo no, es su problema, no el mío. No pasa nada. Ese es el diámetro de la persona. Y ese es el que vale y permanece. Bien, pues es que efectivamente, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos crecido en estos momentos. Sabéis que tanto Bill Gates como Elon Musk como Harari han pedido una moratoria de 6 meses que por favor pare la inteligencia artificial, bueno, en parte porque se carga Google, claro. Y entonces han dicho 6 meses parar, por favor, que no sabemos cómo controlarlo. Y es que la evolución tecnológica se ha disparado, mientras que la evolución humana prácticamente. El diferencial entre una y otra es el índice de éxito o de fracaso de una sociedad. El diferencial entre cómo se ha desarrollado ese lóbulo derecho o simplemente se agarra al izquierdo para la supervivencia. Vamos a llevar eso al puesto de trabajo. Y también ahí hemos vuelto a fallar. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos en cuenta en un puesto de trabajo? Venga, el currículum, luego intentaremos ir a él. El currículum con unos requisitos que se basan en la preparación, sea del ámbito que sea. Eso es solo el 10%. Y nos va a decir solo si la persona encaja inicialmente o no. Es que el 90% está al otro lado. Y en el otro lado que está la persona, que es la que va a definir ese cumplimiento de objetivos, están las actitudes. No solo qué es la persona, sino cómo es la persona. Luego vamos a ver cómo eso se puede llevar incluso al currículum en medio renglón, que no es necesario contar ninguna novela. Bien, pues ese 90% es la clave que hay que empezar a poner en juego y que vamos a intentar poner algunas de las miles de pautas que lo conllevan. Efectivamente, el ser humano no es un ser racional, es un ser emocional que razona. Causa, consecuencia. Cuando ponemos la causa en lo emocional, lo racional responde. Cuando ponemos la causa en lo racional, se sabe, está estudiado, la gente se pelea y se enfrenta. El Instituto Tecnológico de Massachusetts hace un análisis de comportamientos y propone políticas para los países en función del comportamiento, de los cómo, no de los qué. Y alguien me dice de aquí cómo me explica racionalmente la quiebra de uno de los países más ricos del mundo, como es Argentina. ¿Alguien me lo puede explicar? Pues ellos lo saben muy bien, por el ego. Tiene de todo y está en quiebra permanente. Gestión del ego. Japón, dócil y obediente. Metes la corrupción arriba, nadie se atreve a cuestionar el de arriba, cae en cascada hasta abajo. Cuarta crisis económica de Japón. Unida a la actual, más el terremoto, más la humillación de haber quedado por detrás de China, 20% de incremento de suicidios en Japón. España, Quijotes. Mario Conde, Super López, se les pone al frente una multinacional, la multinacional hace su jugada y se les tira a la basura. Y ya nadie se pregunta por ellos. Esa es la clave de jugar
de dejar de jugar al 20 como si fuera al 100 y empezar a desarrollar el 80, en el cual vamos sobre seguro con cualquier tipo de personas. Y además hay que hacerlo, de manera progresiva, porque todos cambiamos en función de la evolución de nuestras etapas. En un primer momento, en la etapa inicial, la persona es la infancia profesional. Son los bebés profesionales y todo les parece nuevo y te lo compran todo cuando empiezan. Amigo, pero viene la adolescencia, la etapa 2. Y en la adolescencia, ¿qué pasa? Que la gente se empieza a preguntar los porqués. Pues lo mismo en el puesto de trabajo y en la empresa. De alguna manera quiere saber a qué se va a dedicar, empezar a hacer aportaciones ahí, que se le tengan en cuenta las aportaciones y ir adquiriendo independencia. Y la mayor parte de la gente se queda en esa segunda etapa. Pero es que hay una tercera y una cuarta, si de verdad esos dos aspectos que se han dicho, de información y acompañamiento. En la tercera, lo que pasa es que, claro, no has terminado de consolidarte de esa segunda etapa y ya quítate de en medio para guiar, desarrollar y hacer de enlace con otros. Y a veces es la forma de aprender a acompañar a los demás. Ser mentor de ellos y ser responsable de ellos. Esa es la tercera etapa que muy poquita gente de verdad desarrolla. Y la cuarta, los que llegan arriba para quedarse, no a codazos, quítate tú que me pongo yo, es gente que además da forma en el mercado a la organización y defiende esa forma en el mercado. Es decir, es sponsor de esa organización en el mercado. Y desde ahí se ejerce el poder como servicio, no como abuso de poder. Bien, pues, ¿cuáles son las claves de este éxito un poco que hemos comentado? El valor exclusivo, único y diferencial de cada persona. No hay dos personas iguales en el mundo. ¿Por qué se le obliga a la gente a pelearse por lo que es igual a los demás? Es decir, títulos, idiomas, máster, por desconocimiento absoluto del valor único, porque es que cada uno hemos vivido la misma experiencia desde ángulos distintos, por tanto, cada cual va a tener algo distinto. ¿Cuántas veces esa pregunta de ¿en qué eres mejor que los demás? ¿Dónde la gente te da las gracias? ¿Dónde la gente quiere que estés? ¿Dónde te piden más? Esas preguntas hacen que aflore la vocación. Y cuando aflora la vocación, la personita te dice dentro, y eso es desde chiquitito, porque tú le regalas un coche a un bebé y uno lo ve rodar y encantado detrás del coche y el otro lo descuartiza para saber por qué se mueve, por qué demonios aquello se mueve y se enciende. Van a ser personalidades totalmente distintas, te lo están diciendo desde chiquititos. Observación y escucha. Y les podemos ayudar a identificar su punto único, exclusivo y diferencial, porque eso es lo que da autoconcepto, autoestima y conectividad no solo tecnológica. Tenemos el mayor índice de superdotados del mundo junto con Italia. Somos los últimos de Europa en autoestima. Esta es la clave de juego y cómo juegan con nosotros y nos marcan políticas que todos por esnovismo ponemos en marcha y luego nos encontramos con las consecuencias. Bien, pues se trata y se ha hablado mucho en ese mundo racional de la gestión por objetivos. Yo he estado con uno de los introductores de la gestión por subjetivos para conseguir los objetivos, que es el presidente de la mayor entidad financiera en estos momentos y fue el introductor. Mientras los otros presidentes de bancos llamaban a sus directivos y les decían: dime, ¿cuántos fondos de inversión has vendido? ¿Cuántos programas has vendido? Él llamó y preguntó. Y empieza a introducir para los formadores gestión por preguntas. Ni por explicaciones, ni por directrices. Mi razón la van a entender de otra manera y yo creo que me están entendiendo, no me están entendiendo nada. Gestión por preguntas. Y cuando tú a una persona le preguntas, venga, ¿esto cómo lo ves? ¿Qué cambiarías? ¿Dónde crees que podría ser útil? Esa persona lo hace suyo. Si no, me escucha y lo borra. Esa es la clave de empezar a gestionar la diferencia desde los puntos fuertes de cada persona, que te los va a decir ella, que no hay que adivinarlos ni hacer grandes meditaciones, el que quiera además que la haga.
Pero lo que hay que hacer un poco es ver, observar y conectar a persona con persona. Y ella misma te dice dónde sí es buena, dónde sí es fuerte, dónde sí le gusta estar. Y ahí es donde hay que empezar a tirar del hilo para saber dónde construir de verdad esa persona sobre seguro. Bien, pues esto ya viene de Maslow. Lo que pasa es que nos han explicado Maslow de aquella manera, también un poco racional. Pero ¿por qué no nos hacemos desde las preguntas la pirámide de Maslow? El nivel más primero, ese de tener a cubierto las necesidades básicas, el plato de lentejas, es el qué. Y una vez que tenemos todo a cubierto, las necesidades de seguridad que vienen a continuación es el dónde. Bueno, llevamos 21 siglos y hasta aquí hemos llegado como seres humanos. Es todo lo que hemos hecho en la pirámide de Maslow. Es que existen 3 niveles superiores. Es que tenemos, donde está el problema, está la solución. Y el problema es que nos hemos quedado en el nivel 2. Vamos a los que Maslow nos puso. Y es que el siguiente es el cómo. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Cómo contribuyes? ¿Cómo respondes? Y ahí ya la gente en las entrevistas, que ahora en la medida que nos dé tiempo entraremos, se empieza a quedar en blanco y en silencio. El cómo viene de un porqué que obedece al pasado y un para qué, que es la proyección de futuro. El porqué y el para qué de una persona nos da siempre el cómo tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces nos asomamos a la persona en su porqué y en su para qué? No en el mío. Su porqué y su para qué te va a decir el cómo. Es saber, asomarse a la parte interna y no lo que la sociedad y el mercado quiere que esa persona sea, donde tiene muchas posibilidades de fracasar. Bien, pues, ¿qué pasa? Que la diferencia es que el qué y el dónde es el corto plazo, que es un poco lo que se le dice, en vez de pensar en el medio y largo plazo, que es lo que los chavales muchas veces, y sobre todo pues en los últimos años de bachillerato y FP, están deseando. Venga, eso que ahora ves, ¿qué proyección crees que tienes? ¿A quién conoces que de alguna manera haya estado ahí? Y en la conversación te va dando todas las respuestas. Es provocar conversación con preguntas, gestión por preguntas. Bien, pues esto obedece, también en el estudio del cerebro, obedece a que todos pasamos por esta, humanamente todos pasamos por esta evolución. Primero, ¿qué hacemos? Pues uso de la técnica que nos han enseñado, porque es lo que llevamos. La parte humana es muy inmadura y ya desde pequeñitos hay una dimensión conceptual, que es un poco dar la mayor dimensión a lo que tú haces o sabes hacer. Bien, pues esta proporción, y esto está detrás del éxito o fracaso en el mercado de trabajo, tiene que ir cambiando. Cuando uno va adquiriendo años, llame dirección media o se llame como se llame, va cambiando absolutamente el porcentaje de uso de estos 3 ámbitos de habilidades. La técnica cada vez pierde más peso, porque además los que vienen detrás vienen más actualizados y son más baratos. ¿Qué vas ganando? Dimensión humana con pros y contras, que no pasa nada, que tenemos todos fallos, que no pasa nada y los podemos incluso compartir y reírnos de ellos. Y sobre todo desarrollar la dimensión conceptual, que es la que nos va a dar de verdad el éxito y la capacidad de llegar al máximo. Y por eso repito, los 2 hombres más ricos del país están aquí, no están aquí. Y además hay una clave muy fácil, Ferran Adrià. Y por el conocimiento del sector, y donde muchos chavales ahora se enganchan, Ferran Adrià no sabía cocinar. Ferran Adrià lo que creó es un laboratorio de alimentación. Y de hecho, Santi Santamaría se murió con un ataque de cuernos de Ferran Adrià, porque sus judías y sus lentejas eran mejores. Ferran, pues, un poco hacía esa elaboración y la tortilla deconstruida. ¿Por qué? Porque no es hamburguesa vuelta y vuelta, sino que es laboratorio de alimentación. Eso le ha hecho ser 4 años el mejor cocinero del mundo, a pesar de las críticas, los primeros, los de su sector. Esa es la labor. Estamos desarrollando el planteamiento conceptual. ¿A dónde puedes llegar con lo que sabes hacer? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde crees que hay alguien bueno en eso, en el mundo, en estos momentos?
Y estamos trabajando la parte conceptual de la mente de nuestra gente. Y eso, volvemos un poco al currículum mortis o currículum vitae. Es que la gente se ha planteado y lanza currículums con solo respuestas a lo que. ¿Qué has hecho? ¿Qué puestos? ¿Qué empresas? ¿Qué estudios? ¿Qué máster? Pero no hay esos cómo que son lo que demuestran que ahora vamos a entrar. Esa es la diferencia que un antipsiquiatra llama entre el currículum mortis de hechos muertos, que ya pasaron, o el currículum vitae, que es el que tiene proyección de futuro de la persona. Bien, pues vamos al currículum vitae. 3 características. Primero, lo que se tiene que destilar del currículum vitae es que es una persona que da, no que pide. Y ahí el mapa de éxito. ¿Qué das con lo que ofreces? No qué pides un puesto de trabajo. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Segundo, no contar todo. Síntesis y que quieran saber más de ti, qué es lo que va a hacer que te llamen. Y en tercer lugar, saber que el currículum no te va a dar el puesto, te lo va a dar la entrevista. El currículum es la tarjeta de visita para que te llamen a la entrevista. Esa es la verdadera clave. Bien, pues muy rápido. Un formato posible y el que quiera, pues a través de quien proceda, Maite, Carlos, quien queráis, pues os lo pasamos. Pero tenemos una posibilidad de cómo esta persona da en vez de pedir, para empezar a abrir boca de la persona que va a ver su formato. Perdón, que paso por delante. Dice, experto en análisis y desarrollo de proyectos informáticos con 9 años de experiencia en el sector de alta tecnología, en el cual he desarrollado habilidades como interlocutor y responsable de formar y dirigir equipos aplicando a la vez las últimas técnicas de programación y análisis. 2 renglones y medio y ha dicho todo lo que puede dar. Esto son horas, no es una retahíla que sale sobre la marcha. Esto requiere trabajarse y redactarlo. 2 renglones y medio. Y es una persona que empieza dando, venga, quiero saber más de esta persona. Y en esa persona, bien, empresa, a qué sector pertenece, qué puesto ha desarrollado, del último al primero, y qué funciones, es decir, a qué se ha dedicado, pero sobre todo, cómo se ha dedicado a lo que se ha dedicado. Un ejemplo, simplemente. Bueno, diseño de proyectos, pues ahí empieza y ahí acaba la función. Pero dice a continuación, relaciones con clientes, segunda función, reduciendo las reclamaciones en un 40%. Función con logro, 3/4 de renglón. No es que se ha relacionado, es que ha conseguido rebajar las quejas y y eso lo quiere todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el qué y el cómo. Y en muchas de las cosas que hacemos tenemos éxito, en otras no. El éxito tiene que venir aquí, porque ese es el logro que debe acompañar a la función. No lo voy a leer entero por falta de tiempo, pues nos van a echar el alto, pero que de alguna manera sepamos que el currículum hay que hacerlo dando y no pidiendo, y además ofreciendo aquellos factores donde de verdad que te lo dice en base a las funciones concretas, yo puedo ofrecer valor único, exclusivo y diferencial. Bueno, pues además un aspecto también que hay que primero poner toda la experiencia profesional, la formación a continuación en cuanto hay más de 2 años de experiencia aproximadamente. El tema de idiomas, que ya se hace cada vez más imprescindible. Cuidado con lo típico de decir en el modelo racional también, nivel medio de inglés. Entonces coge el entrevistador y dice, pues seguimos la entrevista en inglés. Y ya te ha crujido. Por tanto, hay una terminología, cuando lo trabajamos, hay una terminología que se adapta mucho más al nivel de idioma, que es leído, hablado, escrito. Leído es un primer nivel, leído, hablado ya es un cierto manejo, el desenvolvimiento o dominio es leído, hablado y escrito. Y eso se acerca mucho más y entonces no te meten ahí el cuerno para saber de verdad el grado real. Y la información adicional, que son también factores que se nos han dado muchas veces en la vida y que creemos que no, pero si hemos estado en una ONG o hemos vivido una experiencia, pues eso puede decir mucho de las características de la persona. ¿Okay? Muy rápido.
¿Qué comportamiento es un poco el que tenemos que trabajar en este sentido y qué hay detrás de todo ello? Tenemos 3 niveles de comportamiento. El primero es el visceral, que es el de los campos de fútbol. Ese de yo y se acabó los demás. En el siglo XX se trabajó mucho el modelo racional, que siempre es un avance. Problema del comportamiento racional, que es yo y tú. Y además, yo primero, tú después. Con lo cual eso, que sepamos que en el ser humano genera revancha. Si yo me pongo por delante y tú después, en la siguiente vas a intentar estar tú por delante de mí. Y lo he provocado yo. La otra persona será como sea. Yo he provocado, por eso, ese enfrentamiento. Se sabe, y si analizamos guerras, ha empezado en provocaciones racionales del yo y el tú. Y ahora lo podemos elevar a nivel de países con todas las guerras que queramos analizar. ¿Dónde tenemos todo por hacer y tenemos la solución al problema? En el emocional relacional, que parte del nosotros. Vamos a ver un ejemplito muy sencillo y muy fácil de estos 3 niveles de comportamiento. Con un café por la mañana. Llegas a la cafetería. Un café, aquí estoy yo. 2,80. Se sabe, esto se sabe, no es una cifra por casualidad. Comportamiento racional. Por favor, un café, está muy bien. Hemos avanzado. Comportamiento emocional relacional. Buenos días, cuando tú puedas, me pones un café. 80 céntimos. Esto está estudiado, está en plan chiste, pero es una realidad en el día a día y se saben los resultados. El Instituto Tecnológico de Massachusetts opera con países en base a esto. Bien, pues, perdón, ¿quieres? No, vale. Otro aspecto que no nos han dicho como seres humanos. Sí, nos han dicho que somos energía y nos han explicado la energía. ¿Y qué nos han dicho de la energía? Que si empiezas por el polo negativo, aunque después haya positivo, el resultado es negativo. Y que si empiezas por el polo positivo, aunque después haya negativo, que lo va a haber, el resultado es positivo. Eso mismo pasa en el ser humano. ¿Cómo nos acercamos a los demás con los que tenemos que interactuar en el día a día? Familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudios, ¿por su polo negativo o por su polo positivo? ¿Nos asomamos por lo que nos incordia y nos molesta del otro en vez de asumirlo y ir a lo positivo? Aunque sea un 5%, asómate al otro por su 5%. No te preocupes, que el 90% por física cuántica va disminuyendo. Y no nos han entrenado a esto. Esto se entrena, es un músculo que tenemos atrofiado de no usarlo. Esto se entrena. Asómate por lo que sí, a pesar del no. Que el no es su problema, el tuyo es que seas capaz de identificar aquello que sí te gusta de la persona, por poco que sea, y desde ahí irlo trayendo hacia un poco aquello que puede ir y contribuir al bien común. Esto, en una fase subsiguiente, tiene 3 pasos, que tampoco nos han entrenado en la relación. Y es plantear los temas a los demás, esa de la FP que se decía en las ponencias anteriores, planteando, dándoles a ganar, no dándoles a perder, porque yo te defiendo la FP, tú la tienes que... No, así no van a cambiar. ¿Qué ganan ellos si hacen la FP o si inducen a los hijos a la FP? Y por eso yo ponía el caso de presidentes que les he dicho que lo que quieres es que tu hijo tenga estatus y gane dinero, ¿verdad? Pues ahí tienes a Juan Roch y a Mancio Ortega. Pregúntate cómo lo han hecho, si es lo que quieres para tu hijo. Y a lo mejor es la FP lo que te lo da. Es decir, cosas que le hagan plantearse qué ganan haciendo la FP. En vez de intentar que me compren mi mensaje de la FP, que no lo van a comprar. Por tanto, hay que dar a ganar con lo que quiero. Dando a ganar, tengo que ceder, tengo que darles la oportunidad. Y además, lo que se ha dicho permanentemente desde el minuto 1 aquí, acompañar. He repetido que el paro de larga duración es un problema de aislamiento y soledad. La persona sola, aunque tengo currículum número 1 del mercado, que no encuentran trabajo ni lo van a encontrar, por soledad. Y la soledad se traduce en la entrevista. Y el entrevistador te dice, dile que se cure la herida y luego vuelva. Por tanto, es tan importante el acompañamiento, y el acompañamiento es ir con,
no decir lo que el otro tiene que hacer. Eso no es acompañarle. Es estar con, ir con. Y compartir a lo mejor un café, que no cuesta nada. Eso es acompañar, buscarte el momento del café conjunto para compartir. Y desde ahí sacar a esa persona de fuera. Esto son, muy rápidamente, lo que hemos puesto, que es su porqué, su para qué, para saber cómo actuar en el presente. Su porqué está donde está, para qué en el futuro, y eso te va a decir del porqué y el para qué, vas a deducir y va a deducir por sí solo cómo hacer lo que tiene que hacer. Es tan sencillo como esto, la gestión por preguntas como inicio de asomarse a la persona. Con el por qué empieza a desembuchar, a echar para afuera. Yo tenía un socio 30 años que acaba de morir en agosto, y 30 años ha luchado con un cáncer de páncreas. Y lo primero que le decían todos los oncólogos en Houston es: desembucha, echa para afuera. No te lo quedes, todo lo que vives, échalo para afuera. Pues eso es empezar por el porqué con una persona que no está de acuerdo o que de alguna manera no le ha ido muy bien en la vida, y hay que recondicionarla y resituarla en el futuro. 3 preguntas también claves para ello, que prácticamente nadie las hace a su gente y a sus equipos en el puesto de trabajo. Primero, ¿qué sabes hacer? No qué haces, no me interesa. ¿Qué sabes hacer con lo que haces? Ferran Adrià no sabe cocinar, sabe hacer pruebas de laboratorio con elementos de alimentación. ¿Qué sabes hacer con lo que haces? Segundo, una vez que tú tienes identificada esa información en primera persona, te vas fuera. ¿Para qué sirve? ¿Fuera de ti? ¿Para qué sirve? ¿Y dónde es útil? Este triple escenario yo lo he utilizado con parados de larga duración para devolverles al mercado de trabajo. Y cuando tú trabajas esto en profundidad, esto no son 5 minutos, a veces son 5 horas con esa persona, es tiempo, es medio-largo plazo, porque las personas somos medio-largo plazo. Lo que hacemos a corto termina. Con el medio y largo plazo de trabajar en esos ámbitos, esa persona se rehace en el 99% de los casos. Y un poco otras preguntas en esa clave de la gestión por preguntas, en este caso adaptadas al mercado de trabajo, que vamos a intentar muy rápido. Cuando proceda el tiempo me dices para... Todas las preguntas en la entrevista tienen un doble sentido. Primero, ¿qué quieren saber con lo que te preguntan? Además de lo que te están preguntando. Ese doble escenario hay que planteárselo a cada una de las preguntas para el puesto de trabajo, y sobre todo por las personas que se asoman a esa iniciativa. Primera pregunta: cuénteme algo de usted. Te están diciendo que te presentes. ¿Qué quieren saber con eso? Lo que destacas de ti mismo. ¿Qué aspectos son importantes para ti de ti mismo? Fundamental para saber con quién estás. Segunda, ¿por qué se interesó por esta empresa en concreto y no por la de la acera de enfrente? Es decir, ¿te da lo mismo la de la acera de enfrente que yo? ¿O hay algún factor que luego va a coincidir en otras preguntas? Tercera, ¿qué sabe de nosotros? ¿Es una persona proactiva o reactiva? ¿Se ha molestado en identificar algo o está a la espera de que se lo cuenten? ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? Empieza a ser una pregunta llave con la 2. ¿Por qué tienen que coincidir las respuestas? De que aquello por lo que quiere trabajar coincide por lo que se interesó en la empresa. ¿Está en proceso de selección para otras empresas? Si está en proceso de selección, es que es requerida en el mercado, y si no está en proceso de selección, puede estar en proceso de depresión. ¿Qué opina del puesto? La posición a la que estamos conduciendo a la persona en el mercado de trabajo. ¿Qué opinión le merece? Porque vamos a saber si está yendo a ese puesto por vocación o por profesión, y si tenemos que reencauzarle o no.
¿Qué nos ofrece? En las 7 se quedan en limpio y los entrevistadores saben perfectamente si tienen que seguir con esa persona o no tienen que seguir adelante con esa persona. ¿Qué nos ofrece usted a diferencia de otra persona? Y son los cómo, no los qués. Es que yo sé trabajar muy bien en equipo, porque tú lo digas o por algo más. ¿Has hecho algún proyecto en común con los demás? Cuéntame proyectos que has hecho con compañeros de clase. Y normalmente han hecho individualidades, individualismos, porque se está educando a la gente en el individualismo de nuevo. Éxitos anteriores. Nadie sabe en qué ha tenido éxito en la vida. Y puede haber sido, pues, como algún mapa de éxito que se ha hecho en conseguir que 2 familiares enfrentados reconecten entre sí. No hace falta que sea. Donde la persona tiene éxito, eso va a funcionar en la vida personal, profesional, familiar y social. Porque si no, estaríamos en la esquizofrenia. Hábleme de sus superiores y subordinados. Lo que se va a ver aquí es la coherencia de la persona. ¿Eres el mismo hacia arriba que hacia abajo? O hacia arriba sus órdenes y hacia abajo te vas a enterar. Y vas viendo el índice de coherencia que hay en esa persona. Podemos ahí seguir de experiencias. Vamos adelante. Exacto, pues vamos a... eso es absolutamente para todas las preguntas y quien las quiera se las pasamos, ¿ok? Algunas difíciles que sí hay que... Esas son las que han considerado los, digamos, entrevistados en todos los órdenes, desde principiantes hasta alta dirección, más complicadas. Describirse bien, con los puntos fuertes, el decir por qué perdió el último puesto de trabajo, a qué achaca no estar en el puesto de trabajo anterior y, sobre todo, cuál es la situación más complicada que ha vivido y qué le ha enseñado, qué cambiaría si le vuelve a pasar ese escenario. Son las preguntas que también hay que sentarse y esto es para el programa de acompañamiento de cualquier profesional, esté estudiando, esté trabajando, esté en paro, para acceder a ello. Y simplemente para terminar, ¿cómo? Perdón, un segundo. Un vídeo de 2 minutos donde nos dicen cómo podemos todos, sin excepción, desarrollar esa parte del cerebro y que, de alguna manera, seamos capaces de ir por delante de la vida. No queramos dirigir la vida. Observemos la vida y la vida nos dirige porque nunca va a ir en contra nuestra, dejaría de ser vida. Este es un maravilloso ejemplo a través de alguien que habla con su abuelo desde la cárcel. A los 19 años un joven entró en prisión acusado de haberse infiltrado en la inteligencia de los Estados Unidos y haber robado secretos de Estado. Por su astucia lo apodaron el Zorro. Este hombre vivía con su anciano abuelo, un hombre que estaba enfermo, y un día el abuelo se dispuso a sembrar tomates en su jardín, pero pronto descubrió que apenas podía moverse, que ya no podía trabajar debido a su edad. Así que decidió escribirle una carta a su nieto y la carta decía así: querido nieto, ojalá estuvieras aquí para echarme una mano a arar la tierra y poder plantar los tomates, porque ahora no tengo a nadie que me ayude. Una semana después el abuelo recibía una carta de su nieto desde la cárcel y decía así: querido abuelo, por favor no ares ni levantes la tierra, porque tengo algo escondido muy importante y cuando salga de prisión te voy a decir lo que es. No había pasado ni una hora cuando la inteligencia, el ejército y la policía se presentaron en el jardín del abuelo. Empezaron a registrar metro por metro, llegando a la conclusión, después de levantar toda la tierra, de que no había nada, por lo tanto se fueron. A la semana de nuevo llegó una carta desde prisión, era del nieto y le decía así: querido abuelo, espero que la policía haya arado bien tu tierra y por fin hayas podido plantar esos tomates. Si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en decírmelo, porque aunque no pueda estar ahí a tu lado, de igual modo te voy a ayudar. Moraleja, subestimamos la inteligencia. Utiliza tu mente y te asombrarás del poder que tiene. Esto es nuestro poder en la mente. Muchas gracias.